Iniciando con la palabra de Dios, continuamos con nuestro seriado de lecciones y el objetivo de esta lección es mostrar cómo Dios fue revelando su palabra en momentos clave de la historia del pueblo de Israel y cómo los libros, particularmente nos estamos enfocando ahorita, es en el Antiguo Testamento, cómo fueron surgiendo progresivamente durante la historia, durante la historia de Israel, ¿no? Ese es nuestro enfoque. Vamos con nuestra lección. Bueno, me equivoqué. Es la lección número 5. No le quité el 4, pero bueno, ustedes saben. Es la lección número 5 dentro de la temática desarrollo del Antiguo Testamento. Y esta es la segunda parte. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y prestemos atención a esa declaración, muchas veces y de muchas maneras Dios habló. ¿Cuándo? En otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, vamos a estudiar, mis amados hermanos y oyentes, cómo se desarrolló el Antiguo Testamento desde sus primeras etapas hasta convertirse en el fundamento escrito de la fe del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y, y vamos a ver cómo la revelación divina comenzó como un caminar íntimo entre Dios y los patriarcas, cómo fue transmitida oralmente, de generación en generación, y cómo más adelante, bajo el liderazgo de Moisés, comenzó a ser registrada esa revelación divina por escrito para instruir al pueblo de Dios. Y también vamos a explorar cómo Dios fue guiando la historia desde Adán hasta la formación del pueblo de Israel como nación y de cómo fue revelando Dios progresivamente su voluntad redentora, dejándola ahí por escrito a través de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, en esta lección número 5, vamos a hablar de la formación del Antiguo Testamento en la historia de Israel. O sea, vamos a ir mirando cómo en ciertas etapas de la historia se formó el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar del periodo patriarcal que va desde Adán hasta Moisés. O sea, estamos hablando de un periodo que envuelve desde la creación hasta aproximadamente el siglo XV antes de Cristo. Más o menos ese es el periodo desde la creación hasta el año 1500 antes de Cristo. Durante el periodo primitivo, también conocido como era patriarcal o dispensación patriarcal, que abarca desde Adán hasta Moisés, no existían escrituras sagradas, mis hermanos, pero sí hubo una intensa transmisión oral de los eventos fundamentales de la humanidad y del trato de Dios con los primeros hombres. Se le denomina era patriarcal porque Dios trataba directamente con figuras clave como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y otros. Los patriarcas, o sea, a ellos Dios les revelaba su voluntad. Esa revelación, hermanos y oyentes, no fue consignada en documentos escritos. Todo lo que se dijo en ese periodo no quedó escrito, sino que se preservó mediante la comunicación oral,
transmitida de generación en generación. Eso fue en lo que en la lección anterior yo les expliqué que le llamábamos tradición oral. Espero recuerden ese punto. Fue con Moisés que se comenzó a registrar por escrito la palabra de Dios. En esta etapa de la era patriarcal, la historia bíblica nos narra, nos muestra que hubo eventos importantísimos. La creación del mundo en el primer capítulo, la caída del ser humano en pecado por desobediencia, el juicio del diluvio, una historia impresionante. Y eso como una respuesta divina a la corrupción que tuvo el mundo primitivo. La dispersión de las naciones mediante la confusión de las lenguas en Babel. Génesis capítulo 11, ¿no? Ahora, hablemos de este evento importante, el diluvio, la historia del diluvio. Ahora, esta historia, mis amados hermanos, no es exclusiva del relato bíblico hecho por Moisés, porque este relato del diluvio aparece también en otras culturas antiguas. Incluso se escribieron antes que Moisés escribiera el libro del Génesis. Y eso sugiere que el evento fue real, que fue cierto. ¿Por qué? Porque existe el registro de una memoria colectiva común en el mundo, de un evento catastrófico que estuvo profundamente arraigado en la conciencia de la humanidad primitiva. Entonces, eso nos indica es que la historia fue real. Ahora, yo quiero que hagamos un recorrido breve sobre las diversas formas en que se narró este evento, el diluvio. Por ejemplo, en Sumeria y Babilonia, en la epopeya de Gilgamesh, es un relato mucho más antiguo que el libro del Génesis. Se dice en este relato que el dios Enlil decide destruir a la humanidad, pero el dios Enki advierte a Siusudra o a Utnapishtim que construya un arca para salvarse junto con animales. Después del diluvio, este hombre ofrece sacrificios y el arca reposa en un monte muy similar al relato de Noé. Es que prácticamente es una réplica, pero lo curioso es que este relato es mucho más antiguo o se encuentra registrado mucho antes que Moisés lo relatara en el libro del Génesis. Otro relato paralelo en el hinduismo. Noten que ya son otros lugares del mundo que contienen la misma historia. En los textos del Zapata Brahmana y el Mahabharata, el sabio Manu es advertido por el dios Vishnu, quien se le aparece en forma de pez. Manu, ¿qué hace? Construye un arca y lleva consigo sabios, semillas y animales y sobrevive al diluvio que purga la tierra. Otro relato antiguo, la mitología griega. ¿Qué narra la mitología griega? Que Zeus decide destruir a la humanidad por su corrupción. Prometeo advierte a su hijo Deucalión, quien junto a su esposa Pirra construye una embarcación y tras la inundación repueblan la tierra lanzando piedras que se convierten en humanos. Bueno, esto ya es mucho más con un tono muy mitológico, ¿no? En la China antigua, otro relato más antiguo que el mismo libro del Génesis. Es lo que dice, se relata una gran inundación provocada por el desbordamiento del río Amarillo. El emperador Yu logra controlar las aguas tras años de esfuerzo y esta historia se convirtió en símbolo de renovación y orden cósmico. Bueno, esta última historia se aleja un poco de tener similitud con el relato del diluvio que se nos narra en la Biblia. Estas narraciones, aunque son distintas en algunos detalles, comparten elementos clave: un juicio divino, un personaje justo que es advertido, la construcción de un arca o refugio para salvarse del agua y la preservación de la vida.
Ahora, esto refuerza, hermanos, la idea de que el relato bíblico del diluvio fue un evento real. Y los que creemos en las escrituras, nosotros como cristianos, que creemos en las escrituras, que creemos que ellas son inspiradas por Dios, lo que hacemos es dar por hecho que la historia real, original, verídica, es la que contó Moisés en el libro del Génesis. Y los otros relatos simplemente vinieron a ser distorsiones de la historia real debido a la debilidad de la tradición oral. Entonces, como creyentes, en lo que confiamos es que Moisés fue la persona que relató la historia tal como es, no importando si antes hubo escritos, antes que Moisés escribiera, hubo quienes escribieran el relato a su manera y según su cultura. Ahora, el evento más importante, hermanos, para el desarrollo del plan divino no es el diluvio, sino el llamado de Abraham. Con este hombre, Dios establece un pacto firme, lleno de promesas, inaugurando un camino de redención para la humanidad por causa del pecado, un camino de redención más claro, más definido que iba a tener su cumplimiento en Cristo. Ese pacto con Abraham no solo contuvo bendiciones para la familia de él, sino que también trajo una bendición espiritual que estaba destinada a extenderse a todas las naciones de la tierra. Y a través de los patriarcas Isaac, Jacob, luego José, Dios comienza a formar un pueblo con identidad, con propósito y con un destino orientado hacia el cumplimiento de esa promesa de redención. Miremos la promesa, Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y observen la gran promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, no tenemos evidencia concluyente de que en ese periodo patriarcal se escribieran libros sagrados durante ese periodo, durante ese tiempo. La misma escritura sí nos muestra indicios de que habían formas de escritura primitiva que de pronto circularon entre los antepasados, pero no hay forma de comprobarlo al 100%. Ahora, lo que hay, lo que existe, son escritos en piedra, escritos en tablas de piedra. Esa era la forma de escritura antigua. Los antepasados, durante la era patriarcal, ellos solían registrar en tablillas, por ejemplo, las listas de las familias o las genealogías. Y eso sí hay hallazgos arqueológicos abundantes. Se cree que Moisés dispuso, por ejemplo, de ese tipo de información para elaborar las genealogías que encontramos en el libro del Génesis, las de Adán y las de Sem. En Génesis capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Bueno, esa palabra libro es una palabra hebrea que se puede traducir registro. Este es el registro de las generaciones de Adán. Y eso implicaría o sugeriría que posiblemente Moisés, para relatar esas generaciones, se basó en un registro que ya había de pronto escrito en tablillas de piedra. Observen Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ahora se deduce porque el agiógrafo,
Espero que recuerden eso. O sea, el escritor original, Moisés, introduce las genealogías con expresiones como, este es el libro o el registro de las generaciones de Adán. Eso puede indicar, hermanos, la existencia de escritos previos, sobre todo en tabla, en tablas de piedra, en esa época. Y la arqueología ha descubierto en culturas vecinas, como la Sumeria, la cultura acadia, ha encontrado tablillas que contenían listas genealógicas y registros familiares que su fecha data mucho antes de que Moisés escribiera el libro del Génesis. Por eso es que se afirma esto que digo, ¿no? Ese tipo de documentación, según la arqueología documenta, mmm, era común en el antiguo cercano oriente. Algunos estudiosos han propuesto que Moisés pudo haber tenido acceso a esos registros, a esos escritos rudimentarios en piedra que eran transmitidos dentro de las familias patriarcales para elaborar o redactar las genealogías. Ahora, eso no es solamente por la arqueología. La tradición judía, hermanos, también ha interpretado esos pasajes de genealogías como un reflejo de memorias ancestrales que fueron cuidadosamente preservadas, posiblemente en tablillas de piedra, que bajo inspiración divina, oído a esto, bajo inspiración divina, Moisés las incorporó al texto sagrado. Entonces, Moisés, cuando escribió el Pentateuco, lo hizo bajo inspiración divina, pero no quiere decir que todas esas genealogías fue que Dios se la dictara, sino que Moisés posiblemente recopiló esa información, la organizó para que hicieran parte de sus libros. Una aclaración aquí. El hecho de que se diga que Moisés recopiló información antigua para poder elaborar el libro del Génesis y otros, hermanos, eso no anula la inspiración, porque inmediatamente muchos piensan que entonces Moisés no fue inspirado por Dios, porque tienen un mal entendimiento, una mala idea de lo que es la inspiración. Moisés pudo recopilar la información antigua. ¿Por qué digo que no anula la inspiración? Por eso, porque es que muchos creen que si un escritor hace investigaciones y elabora su escrito recopilando cosas que antes ya estaban escritas, entonces que el escrito resultante ya no es inspirado. Eso ocurre en la mente de muchos porque piensan que para que algo sea inspirado, todo lo escrito tiene que venir por revelación directa, como si se tratara de un dictado de parte de Dios. Pero nosotros tenemos en la misma Biblia varios ejemplos de libros que los reconocemos como inspirados y sabemos que no fueron escritos por revelación directa. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Mira lo que dice este escritor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué cosa? La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mire, mire cómo relata el escritor. Él no parece decir que lo que escribió se lo reveló Dios de manera directa. No, mire lo que dice en el verso 3. Me ha parecido también a mí, o sea, Lucas. Lucas es el haiógrafo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Y qué hizo después? Escribirlas por orden a un hombre llamado Teófilo. Interesante, ¿no? Esto nos abre los ojos y el entendimiento de que la inspiración divina no funciona de manera a modo de revelación directa, como muchos suponen, sino que estos hombres de Dios pudieron haber investigado
haber recopilado lo que investigaron, haberlo escrito, y eso es inspiración divina. Entonces, no tengamos temores o dudas que se diga que Moisés recopiló información. Es mucho más posible que Moisés hubiese recopilado información. ¿Por qué? Porque las tablillas o las genealogías que se han hallado escritas en piedra son más antiguas que el libro del Génesis. Es por esa razón que se puede establecer eso. Y eso no nos debe asustar pensando que entonces el libro no sea inspirado por Dios. Más adelante hablaremos de cómo funciona la inspiración, como para que tengamos claridad. Por ahora, quitémonos de la mente la idea de que la inspiración siempre funciona a modo de revelación directa, porque no es así. Si fuese así, entonces deberíamos sacar de nuestras Biblias, por ejemplo, este Evangelio de Lucas, porque él mismo está diciendo que no fue así. Es más, verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y lo hizo fue investigando con diligencia, a modo como lo haría cualquier historiador. Entonces, hermanos, en este periodo patriarcal, la voluntad de Dios no fue depositada por escrito, sino que fue comunicada por tradición oral. Encuentros directos de patriarcas, hombres escogidos por Dios, los patriarcas, con Dios o con un ángel que se le aparecía y les hablaba. Y ellos recibían la palabra directamente revelada por Dios y luego la transmitían a sus descendientes y familiares, pero por tradición oral. Esa forma de revelación o tradición oral, hermanos, tenía la misma autoridad divina como lo tienen para nosotros los escritos sagrados. El hecho de que algunas revelaciones quedaran por escrito y otras quedaran en la memoria no le resta autoridad a esa revelación. Esa tradición oral en la era patriarcal pasó de generación en generación dentro del ámbito familiar, porque eran familias fieles a Dios, a las que Dios se les manifestaba, o que tenían temor de Él, o que Dios de manera soberana quería llamar. Entonces, fue hasta la época de Moisés cuando él bajo la guía del Espíritu Santo es el que finalmente recoge y plasma por escrito todas esas memorias sagradas y las compiló y las dejó por escrito, dejando un testimonio fiel, inspirado del pasado de la humanidad y también quedó como fundamento doctrinal y fuente de instrucción para todas las generaciones venideras. Tanto así que hoy día, nosotros hoy estamos estudiando eso. Entonces, durante la era patriarcal no hubo escritura, todo fue tradición oral. Pasemos a los días de Moisés, donde nace Israel como nación. Estamos hablando de una fecha que comienza desde aproximadamente el año 1450 antes de Cristo. Nos salimos ahora de la era patriarcal y nos vamos a meter en los días o generación de Moisés. Ese es el segundo gran periodo bíblico que tuvo relevancia en el desarrollo del Antiguo Testamento, que es lo que estamos estudiando, y comienzan los días de Moisés, la escrituración, una etapa determinante, hermanos y oyentes, en la que Israel deja de ser una simple familia, un clan, no, pasa a convertirse en una nación grande, organizada, guiada por Dios y guiada por Moisés, a quien Dios eligió. Ese periodo comienza con la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud que estaba atravesando en Egipto, un evento importantísimo, hermanos, y tenemos que tenerlo en la mente, ojalá lo memorizáramos, porque ahí fue donde Dios empezó a mostrar su poder redentor, su fidelidad a la promesa que le había hecho a Abraham. Y todo ese relato lo encontramos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Uno de los momentos más importantes
De este periodo fue la entrega de la ley en el desierto. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra, pero oído, tablas de piedra, pero también ¿qué más le dio? Y la ley. ¿Y qué más? Y mandamientos que he escrito para enseñarles. Según este texto, Dios no solamente entregó a Moisés las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos, sino que también le dio más leyes, más instrucciones detalladas que Moisés tuvo que escribir posteriormente. Y eso se le conocía como el libro del pacto. En Éxodo capítulo 31, versículo 18, se nos aclara que lo que Dios escribió fue las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, la ley y los demás mandamientos, observen cómo fue el proceso. Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, le dio dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso por un lado, las tablas de piedra, pero la ley, observen, Éxodo 24 del 3 al 4. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. O sea, lo primero que hace Moisés después de que recibe la ley en el monte es por tradición oral, continuaba la tradición oral. Lo único que estaba escrito eran las tablas de piedra. Y dice que le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, después de que Moisés, por tradición oral, le cuenta al pueblo toda la ley, mire lo que hace Moisés, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. O sea, primero esas leyes las transmitió Moisés al pueblo por tradición oral y luego vino el periodo de escrituración. Estos escritos formaron la base legal, la base política, la base espiritual y moral de la nación de Israel. Y esto es algo importantísimo, hermanos, que debemos entender, hermanos y oyentes. La ley de Moisés no es solamente una cosa espiritual o religiosa, no, son leyes legales y políticas también, porque regían al pueblo judío como nación y de paso, pues establecía fiestas solemnes, culturales, normales, donde se festejaba normalmente y aparte había fiestas de naturaleza religiosa. Esas son cosas que a veces muchos desconocen, porque muchos a veces miran la ley de Moisés solo como una cuestión exclusivamente religiosa y ya, y no le ven el tinte político y el aspecto legal que tenía la ley para este pueblo. Ahora, luego se nos relata en este periodo de tiempo que Israel pecó y que tuvieron que estar 40 años en el desierto. Ahí Moisés en ese periodo de 40 años continuó escribiendo. Según la tradición judía, en esos 40 años, Moisés escribió los libros de Levítico y de Números. Vayamos al orden como se los estoy tratando de mostrar, hermanos, de una forma más cronológica posible. Lo primero, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Luego, el libro de Éxodo, que se cree que fue escrito antes de los 40 años en el desierto.
y algunos ajustes que hacen algunos escribas posteriormente. Y durante los 40 años, el libro de Levítico y Números. Es más o menos así. Aunque el libro de Éxodo puede que una parte se escribiera antes y otra parte durante los 40 años en el desierto. Ese sería más o menos el orden aproximado a cómo se redactó el Pentateuco. En cuanto al libro de Deuteronomio, hablemos de este. El libro de Deuteronomio es interesante. El contenido corresponde a discursos pronunciados por Moisés antes de su muerte y fue escrito por él. O sea, viene a ser un libro que se escribió después de los 40 años en el desierto. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 y luego versículos del 24 al 26. Mire lo que dice. Y escribió Moisés esta ley, o sea, la del libro de Deuteronomio, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Noten que ya habían establecido sacerdotes, mientras que antes de los 40 años todavía no se habían establecido los sacerdotes de la tribu de Leví. Aquí ya había ocurrido eso. Dice que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿en qué? En un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, miren lo que les ordenó: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces ahí tenemos más o menos el panorama, la historia de cómo se formó el libro de Deuteronomio. Ahora, esa parte de Deuteronomio que narra la muerte, que algunos se han preguntado, ¿y cómo es posible que si decimos que Moisés escribió Deuteronomio, se narre la muerte? Bueno, ya expliqué en la lección anterior que esas partes era porque había escribas de Dios, hombres de Dios, que terminaban de ajustar la historia. Y eso no le quita inspiración al escrito, ¿no? Esa parte que narra su muerte se cree que fue escrita o por Josué o por algún escriba posterior, y los judíos dicen que posiblemente fue Esdras. El libro de Deuteronomio es una recapitulación y renovación del pacto judío que se hizo justo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida bajo el liderazgo ahora de Josué. De hecho, hermanos, esa palabra Deuteronomio es una palabra griega, no es una palabra hebrea, es palabra griega, Deuteronomio. De hecho, es una transliteración. La voy a poner ahí. Deuteronomión. Literalmente se puede traducir así: segunda ley o repetición de la ley. Eso es lo que significa el término deutero, repetir, y nomos, ley, una repetición de la ley. Eso es lo que significa Deuteronomio. Ahora, oído, este título no indica que es que haya dos leyes, ¿no? Más bien indica que hubo una reafirmación del contenido de la ley que antes de los 40 años en el desierto se había revelado por tradición oral. Y ahora, después de esos 40 años, el libro se presenta en forma de un discurso. Ahora tiene un tono más exhortativo por parte de Moisés para con el pueblo. Esta recapitulación de la ley, hermanos, era indispensable que se hiciera. O sea, aunque ya estuviera escrito el libro de Éxodo, de Levítico y de Números, era necesario que se repitiera la ley. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Por qué se escribió el libro de Deuteronomio si ya estaba el Éxodo, ya estaba el Levítico, ya estaba Números? Bueno, hay dos razones
que nos explican el por qué. Primero, era necesario hacer un repaso de los mandamientos, juicios y estatutos que ya habían sido dados en el monte Sinaí, con el fin de que de preparar al pueblo espiritual y moralmente para vivir en la tierra prometida, porque es que ya estaban a punto de entrar. Ya Moisés le estaba cediendo su lugar a Josué. Entonces, en primer lugar, por esas razones, porque era necesario repasar la ley. Pero en segundo lugar, o la segunda razón del por qué se escribe Deuteronomio, es porque Moisés, hermanos, ya no le estaba hablando a los que les dio la ley por tradición oral antes de los 40 años, no. Ahora le estaba hablando a una nueva generación de israelitas que no habían oído toda la ley, los hijos de los que habían muerto en el desierto. Entonces era importante que reescribiera y se repitiera la ley, se ratificara ante esta nueva generación. Porque es que la generación que escuchó la ley por tradición oral, esa generación murió en el desierto. Miren lo que dice Números capítulo 14 del 29 al 33. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los voy a introducir, dice Dios, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Esta nueva generación no había sido, hermanos, testigo directo de los milagros que los padres habían visto, de cómo se abrió el mar, nada de eso lo habían visto, o si eran muy niños no lo recordarían bien. No eran testigos de las obras poderosas de Dios durante la estadía en el desierto. Por eso necesitaban ser instruidos con base en esas historias para que supieran esos orígenes una vez ingresaran a la tierra prometida, y por eso es que se recopila la ley en este libro llamado Deuteronomio. Ahora, una aclaración. También hubo otro libro que Moisés escribió. ¿Saben cuál? El libro de Job. Hablemos de ese. El libro de Job, escrito posiblemente durante la estadía en Madián. O sea, posiblemente es mucho más antiguo que el Pentateuco por unos cuantos años. El libro de Job se le atribuye a Moisés según la tradición judía y se cree que él lo escribió antes que el Pentateuco durante su estancia en la tierra de Madián. En Éxodo capítulo 2:15 se nos narra esto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés, ¿qué hizo? Huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, se cree que durante su estadía ahí, escribió el libro de Job. Y aunque el texto conocido como el libro de Job no identifica al autor ni su fecha de escrituración, la tradición judía es la que sostiene que fue Moisés mientras vivía entre los madianitas. Ahora, Moisés para escribir ese libro de Job, lo mismo, hermanos, pudo haber conocido historia sobre Job, tradición oral, los recopiló bajo la guía e inspiración divina, guía del Espíritu Santo. Los expertos en escritos antiguos reconocen el carácter antiguo del lenguaje de ese libro de Job y en él se ve que tiene un enfoque no tan limitado a un pueblo, sino más universal. Por eso que muchos dicen, o los judíos decían, este libro fue escrito antes del pueblo,
durante la estadía de Madián, porque el libro no caracteriza al pueblo judío, sino que está escrito en un sentido más universal. Y por eso concuerdan que fue escrito allá, en los días de Moisés estar habitando en Madián, antes a la formación de Israel como nación. Ahora, volvamos al tema del Pentateuco para que no nos perdamos. Cuando se escribe Deuteronomio, se cierra el periodo donde Moisés actuó como haiógrafo. Y este libro se escribió porque hubo una renovación del pacto para la generación nueva de israelitas. El libro, hermanos, no es un simple acto de recordatorio por parte de Moisés, no. Es una reafirmación del juramento divino y de la responsabilidad del pueblo para con Dios. Moisés ya era consciente de que él no iba a entrar con ellos a la tierra de Canaán, y por eso deja en Deuteronomio una ratificación de la ley y del pacto. Ese acto de renovación eh, se hizo antes de cruzar el río Jordán y servía como una reconsagración del pueblo para con Dios, como un juramento al pacto, porque es que los que juraron antes murieron en el desierto. Entonces, para ese periodo, tenemos que las escrituras que existían eran los libros que conformaban el Pentateuco y el libro de Job. Y era la forma en que Dios empezó a revelar su voluntad, las normas de vida, el testimonio de Dios, y dando lugar así a una nueva etapa en la historia de la salvación, donde ya las cosas empezaban a quedar por escrito. Y el pueblo ya no recibe palabra de Dios solamente por medio oral, sino que también queda por escrito. Y la iba a acompañar por generaciones y nos acompaña hasta nosotros. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 4. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oído, este Israel que es llamado en Deuteronomio 5 es la generación nueva, la que vivía después de los 40 años en el desierto. Les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. O sea, en pocas palabras, lo que Moisés le dijo al pueblo después de los 40 años es todo lo que tenemos escrito en el libro de Deuteronomio. Igual que el libro de Éxodo, primero se les habló oralmente y después quedó por escrito. Así funcionó. Observen lo que les dice. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ese pacto fue el de 40 años antes. Y observen un texto difícil que lo vamos a interpretar en este momento. Miren lo que dice. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Este texto presenta una dificultad, ¿no? Porque es que uno mira Éxodo y sí, Dios sí hizo ese pacto con los padres, con los antepasados, o sea, con la generación que vivió antes de los 40 años en el desierto. Sí, Dios sí hizo ese pacto con ellos. ¿Cómo así que viene a decirnos este texto, verso 3? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, o sea, la generación después de los 40 años, todos los que estamos aquí hoy vivos, esos eran esa generación que pasó los 40 años en el desierto, la nueva generación. Pero ¿cómo así que no con nuestros padres hizo Jehová este pacto? Quiero aclararles algo. No se está negando aquí que Dios haya hecho un pacto con la generación antigua. Espero que se acuerden de las clases que yo les di alguna vez los domingos sobre las figuras literarias. ¿Saben por qué? Porque aquí tenemos una elipsis del no y el si no. Eso es importante que lo recordemos, mis hermanos. La elipsis del no y el si no indica que cuando se dice no, no es que se esté negando, sino que se está minimizando. Y después del si no se está reafirmando. Véalos ahí en el versículo 3, los voy a resaltar. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.
Y recuerden que para entender mejor esta figura retórica hay que agregar dos palabras. No solamente con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino también con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Para que alguno no diga, no, ese hermano Germán sí tuerce Biblia, vea con las que está saliendo, es que hay que agregarle el solamente y el tal. No, yo no le voy a creer al hermano. Para que no pensemos eso, los invito a leer ese Deuteronomio 5 verso 3 en otra traducción de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, en ese versículo 3. Mire cómo lo tradujo. No la hizo solamente con nuestros antepasados, sino también con todos nosotros los que hoy estamos aquí reunidos. Ahora, si esto no es suficiente evidencia y alguno dice, ay, no, 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 yo le creo nomás a la Reina Valera, yo no creo en otras Biblias. Bueno, miremos que lo mismo se dice más adelante, Deuteronomio 29 del 10 al 16 y luego el 22. Mire lo que dice. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, o sea, esa nueva generación, la que estaba después de los 40 años en el desierto. Y les dice, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Ahora, ¿para qué los reunió? Miren, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. O sea, para, como quien dice hoy día en Colombia, en el ejército, juramento de bandera, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Y era una ratificación, como yo les vengo diciendo. ¿Por qué? Porque el verso 13 dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero observen lo que les va a decir enseguida. Versículo 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes son esos? Las generaciones que vinieran de ahí en adelante. Verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y uno sigue leyendo y observen que esto aplicaba para las generaciones venideras. Verso 22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar. Bueno, en fin, el pacto Dios lo hizo primero con la generación que vivió antes de los 40 años, pero esa generación se murió. Luego ratifica el pacto con la nueva generación y les dice que ese pacto iba a quedar de ahí en adelante para las generaciones futuras dentro del pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio, hermanos, es una ratificación del pacto. Para finalizar, vamos a responder algunas críticas que hacen los escépticos, respondiendo a los críticos. Algunos sostienen que Moisés no pudo haber escrito nada. Él era un judío, un israelita, y ellos no sabían escribir. Pero es que miren el texto de Éxodo 2:10 lo que dice sobre la vida de Moisés, hermanos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. ¿Quién adoptó a Moisés? La hija de Faraón, dice, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés sí podía escribir, porque Moisés fue criado como hijo adoptivo de la hija de Faraón, lo que lo puso a él dentro del círculo privilegiado de la corte egipcia. ¿Eso qué implica, hermanos?
que recibió una educación de élite. Probablemente en las escuelas de la antigüedad y dentro de la cultura egipcia se les conocía como casas de vida, eran escuelas egipcias. Solo los de la grande élite podían estudiar allá. No, no que todos los egipcios, ¿no? Solo los adinerados. Y pues Moisés fue adoptado ¿por quién? Pues por la hija del faraón. Entonces tuvo que haber aprendido a leer y a escribir. O sea, Moisés se tuvo que haber convertido como mínimo cuando salió de esa escuela en un escriba egipcio, porque los que salían de esa escuela, las casas de vida, se convertían en escribas egipcios. ¿Y qué técnicas de escritura desarrolló Moisés? Lo más posible, lo más probable, escribía en jeroglífico egipcio. Desarrolló la forma de escritura hierática, que era parecida a jeroglíficos. Y también la demótica, que era escribir en tablillas de piedra o incluso en manuscritos. Así que Moisés fue preparado en todas estas cuestiones, mis hermanos. Es perfectamente plausible que Moisés, que fue educado en ese entorno, haya adquirido los conocimientos suficientes para redactar documentos. O sea que Moisés vino a ser el primer escriba y docto que hubo. No fue cualquiera. No es que, ay, era un pobrecito que no estudió. No, 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 no. Era un equivalente a Pablo, a Saulo de Tarso, otro hombre preparado. Su trasfondo egipcio lo capacitó y por eso Dios lo llama y lo escoge como escogió a Pablo, para que fuera el que escribiera la ley divina, en la providencia divina. Dios lo llamó para ser el instrumento humano mediante el cual Dios revelaría y registraría los primeros libros de la Biblia. Hasta aquí vamos a hacer un resumen de estos libros que hemos recorrido en esta lección. Job, posiblemente el primero. Ahora, noten que nuestras Biblias, hermanos, no los tienen organizados de manera cronológica, porque es que a veces uno cree que es que están organizados en el tiempo en que se escribieron, no es así. Job, un relato histórico y poético, porque el libro contiene poesía. Génesis habla de los orígenes del hombre y del pueblo hebreo. Éxodo, la liberación de Egipto. Levítico, leyes sacerdotales. Números, contiene censos y la historia de su travesía en el desierto. Y Deuteronomio, una repetición de la ley de Moisés. A lo largo de esta lección, hemos examinado cómo la revelación divina en sus primeras etapas fue transmitida oralmente en el contexto de una relación directa entre Dios y los patriarcas, aunque no existieron libros formales escritos. Se preservaban genealogías y relatos en tablillas de piedra y listas familiares, que siglos después llegaron a servir como base para que Moisés compusiera los primeros libros o los capítulos del Génesis. Cuando ya llega Moisés, se inicia una nueva etapa. Dios no solo habla, sino que ordena escribir. La revelación comienza a adoptar forma escrita, tanto en las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, como en el cuerpo de todo el resto de mandamientos y ordenanzas que quedaron estipuladas en los libros que Moisés hizo. Ese es un proceso, hermano, de años, y ese representa un momento clave en la historia de la fe cristiana también, porque Dios pasó de hablar directamente con los patriarcas para que su mensaje se transmitiera de generación en generación, dejó de hablar en forma oral y pasó a dejar por escrito su voluntad en textos sagrados que hasta el día de hoy preservamos con temor y con reverencia. Así comenzó a formarse la Biblia, como un medio estable y duradero por el cual Dios habla a su pueblo todavía. Yo animo, y oído a esto, mis amados hermanos y oyentes, yo los animo a todos a que leamos esos libros que tenemos ahí en pantalla.
Leámoslos nuevamente. Si ya se los leyó, vuélvaselos a leer. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Ahora, no necesariamente les pido que se los lean para hacer un estudio profundo, exegético, interpretativo, porque es que eso va a requerir muchas cosas. Y ya ustedes saben cómo es la dinámica de la interpretación. Yo los animo a que se lo lean con el deseo de que tengamos una visión general y básica de cómo Dios fue obrando en la historia y de cómo funcionaba el pueblo de Israel. A mí me da mucha tristeza, profunda tristeza, ver a muchos incluso predicando sin haberse leído estos libros y sin conocer todo este trasfondo. Si puede mi hermano, mi hermana y oyente, para leerse estos libros, utilice una traducción de la Biblia que sea más clara y más comprensible que la Reina Valera de 1960. Haga eso, aviéntese a eso. Lo digo para que la lectura sea más entendible y nos acerquemos más al texto sagrado. Y quiero terminar con tres preguntas. Como ya es de costumbre en este seriado de lecciones, estoy dejando unas preguntas de reflexión. Primera, esto es para que cada uno de ustedes medite en su corazón. ¿Te ha ayudado esta lección a comprender mejor cómo se fue formando el Antiguo Testamento? Bueno, el deseo mío, mi oración a Dios es que sí. ¿Has podido notar que detrás de cada evento Dios fue guiando una historia mayor, la de nuestra redención, porque por ahí viene la redención? ¿Qué cambios puedes hacer en tu rutina para acercarte con más atención y gratitud a la lectura de la palabra? Porque a veces ponemos excusas de que el tiempo no nos da, pero ¿qué cambios puede hacer viendo todo este desarrollo histórico del Antiguo Testamento? Hasta aquí, mis hermanos, esta lección dentro de esta serie, iniciando con la palabra de Dios. Gracias por la atención que me prestaron y que el Todopoderoso les continúe bendiciendo.